Bienvenidos a una edición más de Revolución en Valores. Hoy para reflexionar acerca de un tema fundamental, nada más y nada menos que la educación, y hemos decidido hacerlo de la mano de un apasionado por el estudio y alguien que consistentemente saca artículos, ponencias y demás cuestiones en torno a esta temática tan fundamental y que nos atraviesa al mundo y por sobre todo a nuestra querida Argentina, que en días nomás, menos de un mes, en la ciudad de Buenos Aires estaremos por iniciar el ciclo lectivo y el resto de las provincias del país en el mes de marzo, Dios mediante. Por ello convocamos al doctor Javier Indalecio Barraza, un especialista en educación, doctorado, por supuesto, en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Un placer, Muchas un gracias placer. de nuevo por la invitación. Un gran amigo de Sí. la casa, quienes nos ven frecuentemente saben que el doctor Barraza es una persona de consulta para nosotros, es fundamental tener su opinión y justamente en punto nada más y nada menos que el tema de la educación, doctor. En la apertura conversábamos acerca, ¿no?, de esta inmediatez de lo cercano que se encuentra el ciclo electivo, pero también ello pone de relieve la importancia de profundizar acerca de algunas cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué sucede con el coeficiente intelectual a nivel mundial, ¿no es cierto? Porque podíamos ver estudios que se realizan en el mundo en general y cómo ha habido una baja en promedio del coeficiente intelectual. Usted, con todo lo que permanentemente profundiza acerca del tema, ¿qué puede decirnos al respecto? Es efectivamente, como usted lo señala, el coeficiente intelectual a nivel mundial ha bajado. Hasta 1990 el mundo iba avanzando en coeficiente intelectual, la inteligencia de los seres humanos iba avanzando, pero a partir de 1990 han ido decreciendo los niveles de coeficiente. Y hay muchos factores que inciden en esto, pero creo que un factor en el que deberíamos los docentes preocuparnos es el empobrecimiento del lenguaje, la reducción de los términos, el desprecio por la ortografía, por los tiempos verbales, hace que la complejidad del conocimiento se torne limitada. Hoy, por ejemplo, los chicos y las personas también no conocen los tiempos verbales, pero los tiempos verbales son importantes porque con esos tiempos verbales uno tiene matices para expresar lo que fue el pasado, lo que ocurre en el presente y lo que vendrá en el futuro. Sin esos matices es imposible la complejidad del lenguaje y de eso se deriva también la imposibilidad de un conocimiento hipotético deductivo. Claro. Hay una palabra ya olvidada que es el término señorita. Es una palabra que denotaba una etapa intermedia de una niña o de una adolescente a una mujer. Bien. Y la hemos suprimido. Pero más allá de las cuestiones de bromas que se hacen y demás, el problema es que hemos eliminado esos matices y los matices hacen al sistema democrático. Ajá, paradójicamente, la democracia exige multiplicidad de voces y nosotros, irónicamente, vamos suprimiendo esas voces. Entonces está en juego la libertad. Claro, en temas que parecerían ser menores realmente, que no tendrían un impacto en el ser humano, en otras áreas de la vida del ser humano, en verdad están definiendo inclusive la vida en sociedad. Definen nuestro modo de actuar. Claro. Y por otra parte, al reducir el lenguaje, esto es propio también de los estados totalitarios. Bradbury, en su obra Fahrenheit 451, o Orwell con 1984, o el autor soviético Zamyatin con la obra Nosotros, que es anterior a la de Orwell, ellos alertaron acerca de los estados totalitarios y la reducción del lenguaje. Los estados totalitarios reducen el vocabulario e imponen ciertos términos que parecen sencillos para el uso de la comunidad. Usted menciona este tema, doctor, de la grafía, ¿no es cierto? Nos lleva inevitablemente a consultar acerca de esto, porque en la pandemia, en Revolución en Valores, nuestro espacio lo componen muchas mamás y papás de niños en escuela y en distintas etapas de la vida de estudio, pero los niños del primario, muy preocupados muchos padres, porque, por ejemplo, en segundo grado, tengo entendido, el niño comienza a escribir
escribir la cursiva y demás. ¿Qué sucede? Ya no se está utilizando más la cursiva. Parece una pregunta vaga, antigua, pero encierra una riqueza muy grande. Porque de hecho, insisto, en segundo grado los niños no pudieron aprender la cursiva. La cursiva, claro. Lo que ocurre es que en países como Inglaterra se está volviendo al estudio de la caligrafía. Bien. Porque se considera esencial para el pensamiento, y lo mismo ocurre en Francia, donde admiten que es importante el estudio de la grafía, pero el problema es que en Francia los maestros ya no conocen la técnica. ¿Y por qué sería importante, doctor? Es importante porque cuando uno escribe con letra cursiva, el pensamiento surge con armonía, porque uno va uniendo las letras y esa armonía es de la mente a la hoja en blanco. Genera la famosa creatividad a la cual nos invitaba Piaget, nada más y nada menos. Efectivamente. Y además de eso, con la grafía, el chico afirma su personalidad. Cada uno tiene su letra, su modo de afirmar la personalidad. Nadie dice de dejar las computadoras, pero al mismo tiempo que convivan la computadora con la grafía, que es el modo en el que el chico o la persona que hace uso de esa grafía afirma su personalidad. Es lindo recibir una nota de agradecimiento manuscrita por alguien que uno quiere, claro, por alguien que uno admira. Hace años que uno no recibe cartas. Yo recuerdo la primera vez que escribí un artículo y me llegó una nota de Juan Carlos Casañe, manuscrita, donde me felicitaba. Para mí fue algo maravilloso. O de García Enterría, un jurista español, y yo las guardo como unos tesoros porque ya prácticamente no existe esto. Pero concretamente el uso de la grafía y la reducción del vocabulario, el gran peligro es la pérdida de la libertad. En el caso de los chicos, si no aprenden esa grafía, estamos coartando la afirmación de su personalidad. Creo que es mucho más profundo que simplemente decirle, bueno, yo ya tengo 51 años, no, es un viejo que propone que vuelvan a escribir cartas. Definitivamente se trata de abrazar no solo valores, como siempre conversamos aquí en Revolución en Valores, valga la redundancia, sino también tratar de traer muchas cosas aprendidas de la escuela clásica, tradicional, porque desde ya que para algo estaban, ¿no? Y evidentemente usted nos confirma el impacto que tiene en la vida no solo de la persona que se está formando en sus distintos aspectos, sino también en la sociedad, el impacto social que esto atañe, ¿no? Para ejercer su libertad y su individualidad. Claro. Sí. ¿Cuál es la propuesta desde los ámbitos educativos? Sabemos que la especialidad del doctor, él es profesor de Derecho y Derecho Administrativo, pero ¿hay alguna propuesta que usted sepa en este sentido, en los ámbitos escolares, que se ventile algo en relación a esto? Porque la tecnología nos ha irrumpido y sabemos la importancia de abrazarla, por supuesto, y que los chicos atraviesan nuestras vidas y la de nuestros niños. Pero ¿qué hacer con todo esto que usted nos plantea? Y lo que creo que lo importante es poder plantear este debate, que el estudio de la grafía es importante, que es importante al mismo tiempo el enriquecimiento del vocabulario, el estudio de los tiempos verbales, porque eso va a desarrollar en el chico el pensamiento hipotético deductivo. Y junto con eso hay algo también desdeñado, que es el uso de la memoria. Pero paradójicamente en otros países, cuando uno aprende de memoria, en el inglés, es aprender by heart, con el corazón. ¿Es importante aprender de memoria? Porque yo recuerdo cuando mi padre, en la mesa familiar, o mi madre, recitaban poemas. El poema de Manrique, el poema de Bécquer, las enseñanzas de Don Quijote, y todos esos son tesoros que yo llevo en mi vida, en mi memoria. Entonces, el uso de la memoria es muy importante. En los pueblos antiguos, el uso de la memoria era una resistencia frente al devenir del tiempo. ¿Sí? Entonces, en la antigüedad, las madres cuidaban a los chicos, cocinaban, los padres salían de casa y los abuelos lo que hacían era enseñarles cosas, generalmente analfabetos, le enseñaban cosas acerca del nacimiento, de la vida, del dolor, de la muerte. Cuando moría uno de esos ancianos en esas tribus, era como el incendio de una biblioteca, porque ellos atesoraban con su memoria
la cultura existente. Entonces no hablo de conservar datos, que eso sí lo puede hacer una computadora, Seguro. pero hablo de la necesidad de conservar y transmitir las primigenias verdades. Clarísimo, doctor. Muy agradecidos por esta reflexión. El tema ha quedado muy claro, señoras, señores, la libertad que se genera en torno a la educación y a la posibilidad de memorizar, hacer un buen uso de la grafía, de la cursiva y tratar de fortalecer el coeficiente intelectual de nuestros niños, que van a ser quienes generen el verdadero impacto social en el mañana. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.